Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un programa de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si es que queréis ver más vídeos, inclusive lo que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, siempre calculando las diferencias horarias. Que nunca se me olvida, pues mandar un abrazo, unos apapachos a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue y lo agradecemos de esos lugares. Y bueno, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Luciana Portantiero, que es artista y arteterapeuta. Luciana, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Me alegro. Tenemos también a Agnes Rovira, que es coach creativa y trabaja con la transformación personal en diferentes áreas. Agnes, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues listos ya, ¿no? Ya preparados para las fiestas y para recibir el año nuevo. Y Natalia Collar, que es profesora de yoga. Ya nos explicarás a mitad del programa qué especialidad y cómo es que lo trabajas. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de participar en este programa con vosotros. Pues me alegro que así sea. Esa es la idea. Pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que es un tanto conflictivo por lo que nos hace sentir, ¿no? Que normalmente es incomodidad, molestia y muchas resistencias a sentirnos de esta forma. Y es sobre si nos usamos unos a otros, si esto está bien, si es necesario y cómo vivirlo, ¿no? Si fuera así y para que no nos afecte tanto. Así que vamos a empezar por ahí. Pues Luciana, cuando hablamos de ser usados o de usar, ¿qué te viene a la mente? O sea, ¿cómo te sientes? Qué te hace ¿Mm? pensar? A ver, me hace pensar, primero que nada, cuando, bueno, me contaste, ¿no? De la temática, obviamente, ¿no? El primer pensamiento es de rechazo, ¿no? Y obviamente también alguna vez que me haya sentido usada, no me gustó. Sin embargo, al ratito empecé a pensar, ¿no? En qué se basan nuestros vínculos. Y finalmente, bueno, imagino que vamos a ir tocando el tema en toda su amplitud, ¿no? Pero lo primero que se me ocurrió fue que en el fondo siempre, ¿no? Hay un intercambio Uh -huh, en todo tipo de relación. Y bueno, y entonces ahí hay que, no sé, me parece muy interesante, ¿no? Ver esto de usarse, uh -huh, eh, que obviamente, como te digo, en un primer momento genera rechazo y es negativo, y cuando es muy burdo, ¿no? Y muy evidente, y no hay detrás afecto, y no hay detrás otras situaciones que contengan a la relación, y es solo eso, es súper desagradable. Pero sin embargo, eso siento, ¿no? Que en el fondo todos los vínculos tienen que ver con un intercambio, que no sé si es usar o qué, pero sí que es que nos aportan, ¿no? Que uh nos -huh. aportan cosas Claro. diferentes y que nos nutren de alguna manera. Pero bueno, no sé por dónde vamos a seguir. Pues como siempre, ¿no? Pero yo creo que lo que se va a aportar va a ser interesante, sobre todo si arroja un poquito de luz respecto a este tema que puede ser tan conflictivo, ¿no? Agnes, ¿tú qué piensas cuando hablamos de ser usados y de usar? Claro, la palabra usar a mí la verdad que ya me lleva a connotaciones bastante negativas, ¿no? Porque una cosa es que quieres compartir cosas con alguien, ¿no? O quizá la palabra compartir me lleva a algo como más positivo, donde hay una intención como más bondadosa. Y en el usar, pues esto es mi percepción personal, hay como una mala intención, ¿no? Cuando quieres usar a alguien. Lo que pasa que es verdad que yo definiría como dos contextos, ¿no? Porque a veces inconscientemente usamos a las personas, pero no lo estamos haciendo con maldad, sino que por falta de presencia o por falta de conexión con nuestras emociones, pues no sé, quizá tenemos, por ejemplo, una pareja para no sentirnos solos, ¿no? Y aquí dirías, bueno, pues entre comillas la puedo estar usando, pero claro, tampoco tengo como una mala intención, ¿no? O la soledad es un gran tema, ¿no? A veces Uh eh, -huh.
usamos a otras personas para no sentirnos solos, pero no estamos siendo conscientes de ello, ¿no? Entonces, todo este mundo de usar a los otros sin ser consciente, aquí podemos tirar bastante del tema, pero luego está el usar cuando hay una mala intención, ¿no? Que realmente hay, pues no sé, que le quieres, hay una energía negativa que le quieres quitar al otro algo, ¿no? Entonces, a mí este usar sí que lo veo, pues muy negativo, ¿no? Marcaría estos Claro. dos paisajes del usar inconsciente, que bueno, es muy humano, y el usar para manipular, ¿no? Para conseguir cosas del otro sin que haya una intención bondadosa. Claro, es que esto es así, ¿no? Además, me recuerda mucho al tema de que cuando hablamos de que todo lo hacemos por interés propio, ¿no? Que nunca puedes hacer algo por otro interés porque eso no existe, aunque lo pensemos así, ¿no? Y está muy relacionado con el tema de hoy. Vamos a ver si lo hacemos consciente, inconscientemente y qué tan habitual es hacerlo, ¿no? Qué tan normal. Natalie, ¿tú qué piensas de esto? Cuando hablamos de usar y ser usados, ¿a qué piensas que nos referimos? Justamente lo que estabais diciendo, yo creo que una persona se puede sentir usada básicamente cuando entrega o da algo de sí misma, pero no recibe, o quizá porque creamos expectativas muchas veces, pero también teniendo en cuenta que justamente esas expectativas las generamos nosotros, no nos las han ofrecido las otras personas, no están en el lado opuesto, sino que las expectativas ya salen, ya parten de nosotros. Quizás si actuamos desde esa intención de ofrecer algo pero sin expectativa, nos generaría menos ese sentimiento de falta de equilibrio, ¿no? De que yo ofrezco, yo doy, pero no recibo. Muchas veces yo creo que esto es una de las causas que puede generar esa frustración y que esa frustración te lleva a sentirte así, te sientes mal, te puedes sentir usado porque tú estás ofreciendo o dando una energía y no estás recibiendo lo que consideras que debes recibir. O sea, que tú estás generando esa expectativa. Pues obviamente lo que estás comentando tiene mucho sentido, pero yo me pregunto, hilando a lo que tú estás diciendo, Luciana, ¿hay alguna cocreación? ¿Puede existir alguna cocreación en la que las dos partes no reciban? Claro, justamente la palabra co-creación va por el camino de mi línea, ¿no? De pensamiento. Es como, y también la arteterapia que hago yo, que es junguiana, Jung habla bastante también de esto, ¿no? Que las relaciones son reflejos, ¿no? Son partes nuestras, de alguna manera, que proyectamos, a veces porque no vemos en nosotros y tenemos que incorporarlas, la sombra, ¿no? Y la proyectamos en otros. A veces nuestra masculinidad no la tenemos integrada y la proyectamos en un compañero, etc. Entonces, esta idea, ¿no? De co-creación, y también me venía a la cabeza, que ya es más místico, ¿no? Pero esta idea de que tenemos una misión o algo que venimos, ¿no? A hacer a este plano, para lo cual nos agrupamos y somos como eslabones, ¿no? Muchas veces. Y bueno, entonces yo creo, bueno, primero que no, que siempre que hay una co-creación, va a haber un aprendizaje para las dos partes. Eso es así, si la queremos ver, ¿no? Agradable o desagradable, pero ahí va a haber para las dos partes. Y bueno, y por otro lado, esto que te decía, ¿no? Si considero que todos los demás son un reflejo de partes mías, y considero que la vida es una co-creación, sea para agradable o para desagradable, hay un trabajo en conjunto. Esto de usar, solamente lo veo como lo decía antes, ¿no? Cuando es burdo, cuando es sin afecto, cuando es con maldad, como decía Agnes, ¿no? En esos casos sí, sí, claramente es negativo. Pero en todo lo demás yo creo que más que usarse es un intercambio y un equipo que estamos haciendo algo que todavía igual no sabemos lo que es del todo, ¿no? Claro, y Pero ahí que es está la la gran creación. diferencia. Ahí está la gran diferencia, ¿no, Luciana? Agnes, el hecho de percibir el usar a alguien, lo que me usen, como una parte de la co-creación que yo necesito o que esa persona necesita para poder experimentar lo que somos, que no se me ocurre otra forma que no es usándonos,
aunque no nos guste la palabra, ¿no? O le hayamos eso, dado esa connotación tan negativa, pero finalmente, ¿de qué otra forma podemos co-crear si no nos usamos, ¿no? Sí, Agnes. sí, sí, yo un poquito me voy también a, como Luciana decía, lo místico, ¿no? Si cambiamos la palabra usar, ¿no? Que igual en nuestro contexto cultural nos lleva a cosas negativas o a veces también nos victimizamos mucho, con eso hay que ir con mucho cuidado, ¿no? De hoy constantemente sentirte usado, ¿no? Porque sin querer vivimos en la víctima, pero si a la pregunta que ibas el co-crear es algo muy constructivo, ¿no? Si al final cambiamos la palabra usar por co-crear, en realidad estamos en este plano para aprender, ¿no? Y para evolucionar. Y al final, si ves cada relación que te encuentras, ya sea una pareja, ya sea un amigo, los padres, ¿no? Que son grandes maestros, como una oportunidad de tú expresar lo que hay dentro de tu mundo emocional, ¿no? Porque en realidad las relaciones nos tocan, ¿no? Nos tocan teclas, nos tocan heridas y enseguida nos vamos a victimizarnos o a sentirnos usados, pero si le damos la vuelta y vemos que en realidad estamos co-creando un aprendizaje como seres, ¿no? Como seres espirituales que somos, en realidad, pues si cambiamos el punto de vista es todo positivo, porque cuando te tocan lo que más te duele, como se dice, es cuando más avanzamos y cuando más aprendemos, ¿no? Entonces, si cambiáramos el punto de vista, creo que nos llevaría pues a estar más abiertos a vivir cualquier tipo de experiencia y dejarnos de sentir usados y simplemente aprender, ¿no? Que para esto Pues estamos es uno aquí. de los puntos, ¿no? Cambiar la percepción, porque al final, aunque no nos vayamos a la parte romántica del misticismo y nos quedemos en la realidad 3D, a ver, Natalie, todos nos usamos a todos. O sea, ¿cuál es el problema, no? O sea, ¿por qué nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos usan? Cuando nosotros mismos hemos usado y usamos muchas veces a la gente que está a nuestro alrededor, ¿no, Natalie? Bueno, es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Agnes, es que al final también es dándole la vuelta, es un aprendizaje. Todo depende de nuestro enfoque, pero en la cultura en la que vivimos no se nos enseña a darle la vuelta, a buscar la parte positiva, a buscar la parte del aprendizaje. En ese camino estamos las personas, pues como vosotros y mis compañeras, pues que estamos intentando descubrir ese camino de aprendizaje continuo, ¿no? Pero la mayor parte de la gente está muy lejos de ese tipo de análisis de las emociones, de intentar mantenerte en una postura de mayor observación que te permite entender cómo funcionas tú en relación a los demás, cómo estás interactuando tú en relación a los demás, cómo tú produces y provocas ciertas actitudes en los demás en función de cómo tú estás emitiendo cierta energía. Entonces yo creo que esto también es lo que comentaba, ¿no? Es muy importante aprender a observar cómo interactúo yo con el mundo que tengo alrededor para co-crear esa realidad que yo creo, que yo quiero en mi vida. Claro. Porque en el fondo, si yo emito una frecuencia bondadosa, pues probablemente reciba por efecto espejo una frecuencia parecida hacia mi persona. Pero si estoy en continua tensión por lo que sea, pues obviamente voy a provocar lo contrario, ¿no? Entonces esto es muy importante, pero es algo que cuesta mucho de entender y Claro. cuesta aprender a aplicarlo, porque es mantenerte en un estado de observación Es difícil. continuo. Sabemos que es un trabajo constante y a eso invitamos, ¿no? Pero inclusive para la gente que no esté en este camino, ¿no? O que no piense de esta forma, Luciana, la pregunta es muy simple. ¿Por qué nos molestamos cuando nos usan si nosotros también lo hacemos? Claro. Sí, sí, es que en realidad cuando se planteó este tema me venía eso a la cabeza, ¿no? Que realmente lo que nos interesa de cada vínculo, aunque sea espiritual, es algo que nos aporta, o sea, siempre, ¿no? Es algo que nos aporta. Entonces, es la base al final, ¿no? De los vínculos. Igual es verdad que cuando uno lo hace más conscientemente, y me ha pasado, aunque sea desde el lado amoroso, ¿no? De conocer a alguien y decir, necesito un afecto, ¿no? Necesito una amiga así, así, ponele, en mi exilio, ¿no? En Barcelona.
Y cuando uno como que tiene más claro qué es lo que busca en esa persona, viene la desilusión. O sea, también es verdad que me ha pasado que cuando uno, sí, es las expectativas, ¿no? También que hablábamos antes. Pero bueno, siento sinceramente que uno se atrae a ciertas situaciones y personas por lo que le aporten, y no creo que sea negativo, creo que es natural. Y por otro lado, también tener en cuenta, y esto también puede servir a quienes nos escuchan, que muchas veces nos dejamos usar como una forma también de ejercer poder sobre el otro, ¿no? ¿Cuántos caracteres hay basados en el te doy, te doy, te doy para que me necesites y de esa manera vengas, ¿no? Y me uses, pero de alguna manera le doy la vuelta y tengo poder sobre ti porque me necesitas. Y también una cosita más que quería decir es que muchas veces estas situaciones donde nos sentimos usadas, nos vienen a enseñar justamente a poner límites y a aprender a poner límites y a valorarnos. Entonces, bueno, creo que también ahí hay maestría en ese Ujú, sentido, hasta cuando hay abuso. ujú. Es que los que estamos hablando, ¿no, Agnes? Al final no puedes salir de una co-creación sin que te lleves tu parte. O sea, lo que pasa es que obviamente a nivel superficial nadie quiere llevarse la parte supuestamente negativa, ¿no? Si hablamos de una persona que maltrate y un maltratador, pues yo pues casi que prefiero ser el que maltrate que el maltratado. Sin embargo, las dos partes están llevando lo que necesitan en ese momento para experimentar, ¿no? Esa es la idea de la co-creación, ¿no, Agnes? Sí, al final un poquito en el caso del maltratador y el maltratado, podríamos ver que en esta cocreación que comentas tú, pues los dos están siendo usados, porque un poquito como comentaba también Luciana, ¿no? El que maltrata a veces también se está dejando usar por el que se deja maltratar, ¿no? Porque al final es tan simple como que nos ponemos en unos roles y que a veces es para tener poder, ¿no? Y a veces cuando tú te pones en el rol de víctima también estás ejerciendo un poder con el que te maltrata, ¿no? Pero más allá de esto, lo que es muy, muy importante es que seamos conscientes de nuestras heridas y de nuestros patrones, ¿no? Yo trabajo mucho con la codependencia, ¿no? Con las relaciones de codependencia, entonces lo que pasa es que cuando no somos muy conscientes de nuestras heridas o de nuestros patrones, quizá hemos tenido temas de abuso sexual cuando éramos más pequeños o nos han maltratado, si no nos hacemos cargo de estas heridas, si no las miramos en profundidad de cuando ha habido un abuso, cuando ha habido un uso, ha habido un maltrato, y eso implica pasar por un proceso de dolor que a veces no nos gusta, pero hasta que la persona no se hace consciente de esto, a veces repetimos este patrón en nuestra vida. Y, oh, ¿por qué me vienen siempre parejas que vuelvo a repetir el abuso? ¿O por qué me vienen que me maltratan? ¿O por qué me vienen que me roban? Cualquier tipo de abuso, ¿no? O sea, lo más importante es parar, hacerte consciente cada uno de lo que le está pasando y sentir las heridas, porque de esta forma la energía, poquito a poco, como comentaba antes Natalie también, ¿no? Somos como campos energéticos que atraemos Ujú, ciertas cosas, ¿no? Y el hacerte consciente, el trabajarte tus heridas, ayuda mucho a cambiar tu patrón energético y a dejar de repetir, ¿no? Un poquito ujú. quería también aportar esto porque es importante no Claro, victimizarnos, ¿no? Con el tema, sí. y normalizar, desdramatizar, Natalie, la situación, ¿no? Ser honestos y entender que lo hacemos de una forma natural, que es necesario para poder experimentar la vida y que no pasa nada. Es más, ¿por qué no cambiarlo? O sea, ¿por qué no me siento yo útil cuando sé que esa persona que solamente me está buscando por interés, porque lo sé, lo está haciendo? ¿Por qué no ser o sentirme mejor? En vez de sentirme peor porque me está usando, decir, vale, qué bueno que a través de mí es que puede o elige experimentar cosas que necesita experimentar, ¿no, Natalie? Bueno, pero es que esto que estás comentando yo creo que es un desarrollo ya muy elevado de la conciencia. Sí. Normalmente la gente que está experimentando una situación de abuso o de uso está muy lejos de estar en ese entendimiento de su circunstancia. Pero, hombre, todos necesitamos de todo tipo de experiencias porque son las que nos hacen avanzar en la vida.
y además estamos en un mundo dual, con lo cual una cosa necesita a la otra. Es decir, no hay abusador sin abusado porque se necesitan. Es Pues de decir, eso no estamos puede haber hablando, ¿no? víctima sin abusador, no puede haber uno que usa sin una persona que es usada. Es decir, se complementan y que es lo que dices antes, ¿no? Que cada uno saca su parte de enseñanza. Pero claro, volvemos a eso, el entenderlo de esta manera requiere de mucho, creo yo, de mucha investigación personal, de mucho trabajo personal. Y desde luego en yoga es una de las cosas que siempre intento hacer, es un rato de meditación para, como comentaba Agnes, intentar descubrir esas heridas que podemos tener, esas tensiones que podemos tener ocultas en el interior y que en lugar de sacarlas y aflorarlas, lo que hacemos es dejarlas ahí bien enterraditas, cuanto más al fondo mejor. Y eso es lo que luego provoca todos los daños que provoca, enfermedades, desequilibrios de todo tipo y al revés. Lo que tenemos que aprender es a reconocerlo, reconocer cualquier tipo de tensión que podemos tener, que normalmente en yoga, aquí en Occidente, lo asociamos mucho a lo que es el yoga físico, pero lejos de ahí. Al final el yoga es el control de la mente, básicamente, y de ahí el control de las emociones. Con lo Claro. cual, el poder tener ese trabajo de introspección para reconocer qué es lo que me está haciendo daño, aflorarlo, es súper importante para poder superarlo. Pues para eso, Natalie, es que hacemos estos programas para hacer un guiño a la gente y que reflexione un poco, ¿no? Porque al final, Luciana, lo que nos causa realmente molestia es la resistencia a la realidad. O sea, la realidad es que nos usan y no pasa nada. O sea, mucha gente que está a mi alrededor me busca por lo que me busca. ¿Y por qué me voy a resistir a eso si es la realidad? Si yo hago lo mismo. Entonces, es mejor cooperar con lo que es la realidad, que estarme resistiendo y sufriendo a algo por lo cual estoy pasando cada día, ¿no, Luciana? Sí, sí, básicamente yo creo que es, tenemos la, ¿no? la capacidad de elegir a quién nos usa, ¿no? Con quién nos usamos, ¿no? De alguna manera. Esto que decía yo un poco, quiénes son mi equipo, ¿no? De creación para esta misión o para esta vida o lo que sea. Entonces, sí, yo creo que hay que sacarle la connotación negativa, pero sí ser consciente que me usa quien yo quiero, ¿no? Hasta donde yo quiero, pero no hay, no hay nada extraño, ¿no? En eso, porque en verdad es lo que decía, somos un equipo y todos nos usamos en el buen sentido y todos tenemos algo para dar y es normal que la gente se acerque, la que vibra con eso que yo doy, ¿no? Entonces, sí, y además yo, hablando también de los oyentes, ¿no? También ser conscientes, yo creo que quizás las relaciones más infectadas por este tipo de vínculos son las familiares, ¿no? Muchas veces las que surgen de la carencia bueno, no, tenés que ayudarme porque sos mi hijo o sos mi hermano o tenés que estar ahí. Y bueno, al final lo más cercano, lo que más tenemos a mano, muchas veces es lo que está más intoxicado con estas obligaciones de dar, de usar y bueno, y también ahí saber poner límites cuando no tengo ganas de que me usen y también ahí saber que somos un equipo y que hacemos lo mejor como equipo, ¿no? Nos usamos. Es que eso es tal cual, ¿no? Que obviamente que nadie piense que esto de usarse tiene que ver con los enemigos o con los vecinos. No, no, esto tiene que ver en las esferas más queridas y más cercanas, ¿no? Como puede ser tu pareja, puede ser tu familia. Es que es lo que te digo, ¿no, Agnes? Es quitar un poquito de hierro al asunto, decir, vale, yo, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, Santi, ¿cómo es posible que sigas hablando con esa persona si sabes que te está mintiendo descaradamente? Digo, porque me da igual. O sea, que me mienta no es mi problema, es su problema. Si me quiere mentir, pues allá, ¿no? Esto es lo mismo. Si una persona se acerca a mí porque quiere conseguir algo y yo lo veo porque lo veo, ¿cuál es el problema? ¿No, Agnes? Es no resistirme a eso. Sí, la realidad es que tú has dado en el clavo, ¿no? Si, si lo estoy viendo a venir, ¿no? Si soy consciente de ello y, bueno, lo que tú dices es un poquito lo que decía Natalia, ya es un nivel avanzado de conciencia, ¿no? Porque si tú estás muy trabajado
te has mirado muy bien y ves a venir los otros cuando te van a usar, incluso te ves a venir a ti mismo cuando vas a usar al otro, ¿no? Si ya vamos a este nivel pues más consciente, pues entonces todo está bien, ¿no? Pero un poquito lo que decía Luciana, claro, en las relaciones más cercanas cuesta mucho, ¿no? Romper estos ciclos o círculos de usarse y dejarse usar, ¿no? Si cogemos el tema de los padres, ¿no? Madre o padre, claro, al final hay un montón de pactos que se generan entre padres e hijos, ¿no? Y igual tú como persona quieres romper con todo esto y ser tú mismo, ¿no? Y dejarte de ser usada para que te conviertas en alguien que no eres y no eres capaz, ¿no? O lo mismo con tu pareja, ¿no? A veces nos ponemos en roles de madre o en roles de hijo, ¿no? Porque en realidad buscamos usar al otro, ¿no? Que nos proteja o que nos quite de sentir dolor. Entonces, todos estos patrones menos avanzados, ¿no? A nivel de conciencia, pero que es donde estamos todos, es muy importante ahí ponerle luz, ¿no? Ponerle presencia y ser conscientes que estamos en este baile de ser usado y usar, ser usado y usar. Pero ¿por qué, no? ¿Por qué está pasando todo esto? Para poderlo romper, porque en realidad no son ciclos o no son experiencias positivas, ¿no? En realidad nos queremos liberar de ser usados para poder ser nosotros mismos y vivir con más plenitud, ¿no? Yo creo. Y sobre todo, obviamente, meterle conciencia y entender que hay que aceptar, porque hay gente que me dice, no, no, Santi, es que yo no acepto que me usen. Vale, pues ya me dirás tú cómo lo vas a evitar. O sea, es que el problema es que por mucho que tú te niegues, Natalie, o que te resistas, ¿cómo evitas que la gente te use? O sea, puedes, como dice Luciana, elegir quién a lo mejor, pero evitar que la gente te use es imposible. O sea, por definición es imposible porque no depende de ti, depende de ellos, ¿no, Natalie? Bueno, porque obviamente estás en un mundo, estamos todos en un mundo en el que estamos obligados a interactuar con todo nuestro entorno. Pero entonces también hay que acabar de definir ese uso. En el caso de que sea un uso, bueno, sin más, como que te puede hasta cierto punto aportar algo, bien, pero cuando ya el uso es un uso de una persona que te está resultando tóxica y que realmente te está limitando, es lo que decía ahora mismo la compañera Agnes, estaba comentando esto también un poco. Yo creo que hay una cosa que debemos aprender, es a no culparnos, porque también se nos educa en nuestra sociedad desde muy pequeñitos a asumir culpas, ¿no? Que sí, pues incluso cuando uno hace la catequesis, por ejemplo, sin ir más lejos, o el tema de los castigos en la educación. O sea, hay mucho sentimiento de culpa en nuestra sociedad y yo creo que es una cosa que tenemos que aprender a liberarnos de esa culpa para que sea un paso hacia adelante, que no sea un lastre. Y entender que si tienes una persona que realmente te resulta muy tóxica en tu entorno, tienes derecho a romper ese vínculo, a empoderarte y a romper ese vínculo para poder seguir avanzando en tu camino. Tienes derecho a soltar el lastre, porque al final una relación tiene que ser equilibrada para que no sea dañina. Es lo que comentaba también Luciana. Es un intercambio. Yo creo que uno se siente usado cuando uno ofrece y no recibe. Pero bueno, lo puedes entender desde decir no me afecta, porque bueno, tengo esa capacidad, y si no me afecta, pues oye, perfecto. Pero si me afecta y me está realmente lastrando y me está provocando una circunstancia de ansiedad, de depresión, de estrés, es que todo al final depende del grado en el que nos estemos moviendo. Claro. Y me está generando una sensación de culpa. Yo creo que es muy importante reconocer aquello, empoderarse y darnos la libertad de soltarlo. Sí, si podemos, por supuesto que sí. Ahora, si nos toca la co-creación porque la hemos elegido, porque la estamos eligiendo y hay que comérsela, lo mejor es aceptar la realidad, que no pasa nada, porque aquí el problema es la connotación que le hemos dado a la palabra usar, que nos sentimos tan incómodos con el hecho de que nos estén usando sin darnos cuenta que primero nosotros lo hacemos y segundo es necesario para evolucionar. No hay otra forma o no se me ocurre otra forma
en que podamos co-crear sin usarnos, sin tener que darle esa connotación tan negativa que le damos, ¿no? Que es lo que nos causa tanta molestia. Pero bueno, vamos a ir viendo más conceptos durante el programa, pero antes vamos a presentarnos para que la gente sepa lo que hacéis, dónde os puedo contactar y todo esto. Luciana, ¿te parece bien que empecemos contigo? Me parece genial. Bueno, soy Luciana Portantiero Kaufmann, soy arteterapeuta junguiana, artista y formo arteterapeutas también. Vivo en Barcelona normalmente, ahora estoy en Buenos Aires de visita. Y bueno, y trabajo online, tengo pacientes de todas partes. Ahora en febrero lanzamos la 6ª edición de la formación virtual de arteterapia junguiana, que es una formación que dura 12 meses, es un sábado al mes y un retiro final presencial. Y bueno, trabajo con la metodología de Carl Gustav Jung, de arquetipos, a través de ejercicios de arteterapia. Entonces el proceso es un proceso psicoanalítico. Partimos del arquetipo más externo, que es la máscara, nuestro carácter, nuestra personalidad, que básicamente es una reacción que hacemos para adaptarnos en la infancia a nuestro sistema familiar, a nuestro entorno cultural. Vivimos nuestra vida creyendo que somos eso, pero eso solamente fue eso, una adaptación en la infancia a un sistema. Nuestra verdadera esencia es el último arquetipo de la terapia, que es el sí mismo, sabio o ser superior, que es nuestra verdadera esencia. Entonces toda la terapia es un proceso de afuera, de la máscara, al núcleo de nuestra esencia, que es el sí mismo, y todo a través de ejercicios de arteterapia. Así que es muy agradable y muy interesante. Y el arte lo que aporta es que a través del trabajo con el arte podemos crear un puente directo al inconsciente. El arte es un lenguaje que no dominamos, entonces no sabemos manipularlo. Entonces, a través de los ejercicios, que son súper simples, salen muchas cosas, porque el inconsciente a través de la creación artística se expresa mucho más libremente que a través de la razón y la palabra. Pues suena muy interesante, Luciana. Y la gente que quiera curiosearte, que quiera investigar más, contactarte, ¿dónde puede hacerlo? Sí, pueden entrar en mi web, que es Arteterapia Jung, Arteterapia JUNG, o en Instagram también igual, Arteterapia Jung, y en YouTube también tengo cosas subidas, Luciana Portantiero. Ok, y comentaste, Luciana, que te da igual si es presencial o online. Trabajas de las dos formas, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que ahora te diría que no es buscado por mí, pero el 90% es virtual, es Sí. online, gente de otros Increíble, ¿no? ¿Quién lados. os iba a Es decir hace unos maravilloso. años que se iban a ¿Quién iba volver a a las decir? terapias así? Pero bueno, es lo que Increíble. hay. Pues, Luciana, invitamos a la gente que le interese, que lo necesite, que te contacte, ¿vale? Claro que sí, con mucho gusto. Agnes, ¿vamos contigo? Claro, claro, encantada, un placer estar aquí. Empiezo ya, perdona, estaba empezando, acostumbrada a tus preguntas, estaba esperando tu pregunta. Pues bueno, mi nombre es Agnès Rovira, yo estoy en Barcelona, llevo 15 años en el crecimiento personal. Me he formado en 3 disciplinas. La principal es codependencia, que viene, bueno, de diferentes escuelas, pero yo me he formado con un señor que en Barcelona es bastante conocido, que se llama Ketan Reventós, y trabaja toda la parte de... Él se formó también con Osho, ¿no? Es una escuela que combina terapia con espiritualidad y trabajas todo lo que son las heridas esenciales, ¿no? Pues herida del abandono, herida de desvalorización, shock, temas de pareja, padres, etcétera, etcétera. Y luego lo combino con toda mi formación de Tantra, que me he formado con diferentes maestros, con Ástico, con Haridas, y diferentes técnicas creativas, más desde el lado del coaching, para realmente lo que comentaba también Luciana, ¿no? Como a través del arte, no tanto buscar la pieza artística final, sino comunicarnos desde otras formas, ¿no? Yo personalmente he practicado mucho los 5 ritmos, que es un baile consciente creado por Gabriel Roth, que ya no está aquí con nosotros, pero bueno, era como la llamaban una chamana urbana, y a través del movimiento corporal pues también sacaba muchas emociones. Entonces lo que hago es combinar mucho estas 3 disciplinas, mucho el baile, mucho la codependencia y mucho el tantra.
pero al final lo anclo en diferentes viajes personalizados, ¿no? Porque con el tiempo me he dado cuenta que la gente pues, suele venir con las mismas temáticas. Una que lo llamo el viaje de crear tu nuevo yo, que al final es en épocas que estás muy desmotivado porque sientes que has hecho todo lo correcto, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, pero nadie te llama, entonces hacemos como un proceso de terapias individuales, la mayoría son online, también se puede hacer personal, donde conectas pues un poquito con las heridas de tu niño, pero también desde el arte con tu ser auténtico, y yo te voy guiando, digamos, para que encuentres la parte pues más esencial y más real, ¿no? Un poquito que dejes todo lo que no te funciona, que es lo que te hace sentir desmotivado. Bueno, este sería uno. Luego hago otro viaje para parejas, donde también, pues bueno, vamos a través de un viaje que combina la codependencia, el tantra, más lo que decimos de las herramientas creativas, para reconectar a las parejas, ¿no? Que la rutina suele ser el principal mal de las parejas hoy en día. Y bueno, tema padres, que es un tema que genera mucho sufrimiento, como reconectar padre-madre. Luego temas sociales, ¿no? Porque la gente también sufre mucho por bueno, pues falta de amistades, o a veces amistades que ya no te llenan porque tú mismo has hecho un cambio. Entonces tengo un viaje específico para esto. Uno de encontrar, son 6 en total, uno de encontrar tu propósito, porque otra cosa que nos genera mucha insatisfacción es el trabajo, ¿no? En no trabajar en algo que no sientes tu propósito. Y un último para profesiones más creativas, porque también he trabajado siempre mucho con gente que se dedica a cosas artísticas, y es para potenciar su creatividad. En realidad para mí viene mucha gente que sufre, ¿no? Que tiene malestar, desmotivación, frustración, y a través de los viajes, de sesiones individuales, pues es reconectar con uno mismo, con la creatividad natural que tenemos para poder encontrar tu esencia verdadera y Además que, reencaminar. Agnes, falta de opciones no tienes, así que, oye, ¿y dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden contactar? Pues mira, yo soy bastante directa, me pueden contactar por WhatsApp tranquilamente, pues puedo dar mi móvil, si quieres lo digo, que es Claro. 656-26-8353, o sea, si me escriben por WhatsApp, lo puedo repetir, que es 656-26-8353, y bueno, al final lo mejor es, si tienes algún malestar, preguntar y hacer una sesión de prueba que es gratuita, y entonces a partir de ahí vemos cómo encaminar. También tengo una web que es, como mi nombre a veces es un poco complicado, bueno, lo veis aquí escrito, que es Agnes R Coaching, que es .com también, Ok. agnesrcoaching.com. Pues invitamos a la gente que quiera, que le vibre, a Agnes, que te contacte, ¿vale? Igualmente, gracias, Santiago. A ti. Natalie, ¿vamos contigo? Venga, muy bien. Pues a ver, yo soy profesora de yoga. Con el tiempo me he ido especializando, me he ido dirigiendo hacia el yoga terapéutico, entendiendo que todo el yoga por definición es terapéutico o debería serlo, pero que el yoga, igual que he comentado antes, el yoga que nos ha llegado a Occidente se ha quedado muy en la primera capa de la cebolla, digamos, ¿no? En la parte física. Entonces, al final, lo que sí que he podido ver a través de las formaciones que yo he hecho, también me he ido especializando en biomecánica del movimiento aplicado al yoga, en anatomía. He podido ver que hay muchísimas personas que necesitan del yoga, pero que no pueden participar en una clase convencional porque tienen limitaciones de movimiento, porque tienen ciertas patologías, por cualquier circunstancia personal. Entonces me he ido especializando en eso, en yoga a domicilio, pero con la intención de ofrecer clases, secuencias, trabajos muy personalizados para personas, por ejemplo, que tienen escoliosis, o para personas que tienen osteoporosis, o para personas que tienen Parkinson, o cualquier cosa, o sencillamente problemas de rodillas, que también los hay, o que tienen una hernia lumbar o una hernia cervical y que no pueden hacer eso, una clase convencional de yoga, entrar en un gimnasio, entrar en un estudio de yoga y hacer la clase que se está proponiendo, porque la mitad de las cosas no van a llegar. Y eso, aparte de que es contraproducente, les puede generar mayor lesión todavía, pues también suele frustrar bastante. Entonces, además de esto, trabajo online con la intención de ofrecer secuencias personalizadas.
para que personas que por esa circunstancia no se pueden desplazar puedan realizar una secuencia, por ejemplo, de yoga en silla, yoga adaptado con silla como herramienta, y con una secuencia hacemos un estudio previo de que me explican exactamente qué patologías tienen, qué limitaciones, y en función de eso yo diseño una secuencia para esa persona que luego revisaremos al cabo de un cierto tiempo para ver de qué manera le ha ido esta secuencia y poder hacer las variaciones necesarias a medida que esa persona se vaya sintiendo mejor con esa secuencia, se vaya sintiendo más cómoda, pues ir implementando esa secuencia. Pues suena muy bien, Natalie, sobre todo porque hay mucha gente que pone como excusa la falta de elasticidad o la complejidad de las posiciones para hacer yoga, y como tú lo estás explicando, pues nada que ver, ¿no? Y Natalie, la gente que quiera más información o contactarte, ¿dónde puede hacerlo? Pues voy a dar mi WhatsApp y voy a dar mi web también. El WhatsApp es el 607 98 43 19 y la web es muy fácil, yogaadomicilio.es. Ok, pues más fácil imposible. Así que invitamos a la gente que le guste, que quiera probar, experimentar, que te contacte, ¿vale, Natalie? Pues muchas gracias. Pues a ti, si os parece bien, vamos con comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Ángela de Madrid, dice, a mí me molesta mucho que quieran usarme, pero más que sean falsos con lo que realmente quieren conseguir de mí. Sería más fácil si dijéramos la verdad desde el principio, ¿no creéis? Pues sí, Ángela, pero esto es una utopía. O sea, esperar que la gente no mienta, a mí, además, aquí veo dos problemas, ¿no? Si viene una persona que me miente y yo no comprendo por qué me miente, pues somos dos personas con problemas. O sea, yo tengo que entender, si es que quiero vivir de una forma más equilibrada, que cada uno tiene sus razones para hacer lo que hace, ¿no? Y si esa persona quiere engañarme o quiere usarme de una forma oculta, ¿no? Sin decirme realmente lo que quiere, pues volvemos a lo mismo. Pues es problema de esa persona. Ya veré yo si me resisto, no me resisto o coopero, ¿no, Luciana? Sí, tal cual, tal cual. Hay veces que me ha pasado algo así, ¿no? De saber que me está mintiendo alguien, pero darme cuenta de que no hay maldad, sino, bueno, mecanismos, ¿no? Adquiridos. O sea, obviamente, ¿no? Porque soy terapeuta y estoy todo el día con estos temas, ¿no? Pero ¿cuántos niños han aprendido a que mentir era la única forma de respetarse a sí mismos? Porque tenían cosas prohibidas, el castigo, etcétera. Y cuántos caracteres que, como decía antes, que son mecanismos de supervivencia que desarrollamos en la infancia, tienen que ver con eso, con que la única forma de respetarse a sí mismos era mentirle a mamá y decirle no voy a ir a la fiesta e ir a la fiesta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me ha pasado, ¿no? De darme cuenta de que no me mentían por maldad, me mentían porque sentían que era la manera de que yo diga sí, ¿no? De tenerme de su lado. No era necesario porque yo no soy una madre castigadora ni me muevo de esa manera, pero entendía que tenía que ver más con eso, con una cuestión infantil en el desarrollo de la otra persona y bueno, mientras que a mí no me lo hacía con maldad hasta, no es que me daba ternura, pero más o menos, o sea, decía, no hace falta, ¿no? Podés decir tu verdad que va a ser respetada. Pues sí, no es, Agnes, es entender o aceptar más bien, porque entender sería muy, muy bonito, pero no siempre entendemos las razones por las cuales cada persona hace lo que hace, ¿no? Entonces, aceptar que te van a tratar de usar porque es algo natural, más ya que no nos guste, es algo natural y ya está, ¿no, Agnes? Sí, yo creo que Luciana ha dado aquí en el clavo que vivimos en una sociedad donde decir la verdad es para valientes, vamos a decir así. Y en Qué eso bueno. no quiero excusar a las personas porque realmente no deberíamos de mentir y Ángela tiene toda la razón de decir, mira, que me lo digan, si me van a mentir, o dime las cosas claras, que es el deseo que tenemos todos y eso hace sufrir mucho cuando te mienten, eso tampoco lo podemos negar. Pero un poquito ligándolo a lo que ha dicho Luciana, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Vivimos en una sociedad que un poco se nos empuja a mentir por todos los lados, ¿no? O sea, la publicidad te aprieta a ser quien no eres. Los padres desde pequeño no copias cosas que ves en casa. Entonces, al final, son como unos patrones muy arraigados
Y bueno, si, al final, si tú tienes conciencia de ti mismo, tú te ves tus cosas, al final cuando venga otro a mentirte, pues no reaccionarás, no te enfadarás tanto y lo verás un poquito, como decía la compañera, pues mira, como un niño pequeño que no sabe otra forma, porque venir ahí con tu verdad y decir lo que sientes es de valientes hoy en día aún, ¿no? No estamos preparados para esto aún, ¿no? De Triste, hecho, un tristemente. compañero en un taller me lo decía en México, me decía, Santi, es que hoy en día ser honesto es jugar en desventaja. Claro, Y es un poco total, verdad, ¿no? Porque claro, total. en un mundo donde todo el mundo miente con tanta facilidad, cuando eres completamente sincero, pues igual te van a caer por todas partes. Pero Ángela, es eso, es entender que la gente miente y ya está. Yo me acuerdo que cuando era adolescente sí me molestaba que me mintieran, ¿no? Ya con los años, pues te vas dando cuenta que es decisión de cada quien. Y si yo me molesto con que me mientan, pues el problema lo tengo yo, ¿no? Entonces es cortar el círculo vicioso y que cada quien elija lo que quiera hacer. Vale, dice, mi nombre es Óscar de Badajoz. Dice, yo me he sentido usado muchas veces y no se siente nada bien, pero he de reconocer que yo también lo hago. Entonces mi pregunta es, ¿por qué me siento tan mal si yo hago lo mismo? Pues que es lo que Sí. estábamos hablando también, ¿no? Natalie. No, quizás Bueno, Luciana. sí, no, perdón, que muchas veces inconscientemente, y esto también es la sombra junguiana, lo que nos molesta es sentirnos descubiertos, ¿no? Lo que nos molesta es ver en el otro lo que hacemos, pero en realidad no nos molesta que el otro lo haga, nos molesta esa partecita que es sentirnos descubiertos, ¿no? Nosotros mismos. Total. Pues es que es así, ¿no, Natalie? Lo que dice este Oscar. O sea, que me molesta, pero luego, siendo honestos con nosotros mismos, a ver si yo también lo hago, ¿por qué me molesta tanto, no, Natalie? Yo creo que sí, que es un poquito ese efecto espejo, ¿no? El ver en el que tenemos enfrente esa imagen reflejada en nuestra actitud, que a veces no queremos reconocer, pero que yo creo que lo que nos molesta es tener que reconocerlo. Pues sí, yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Vale, nos dice Esperanza de México. Dice, yo creo que esto de usarnos es como ser egoístas. Todos lo somos, pero no nos gusta reconocerlo. Pues Agnes, Ahí tal cual, lo ¿no? que estábamos Es diciendo. más, lo hemos visto en el tema del egoísmo, ¿no? Que todos somos egoístas. La cosa es si eres egoísta inclusivo o exclusivo, pero al final todos lo somos, ¿no, Agnes? Sí, 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 creo que va siguiendo un poco el hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Que verlo en los otros nos es muy fácil, ¿no? Y aquí se nos activa nuestro juez, maravilloso juez, y vamos un poquito dictando sentencias a uno y a otro, poniéndolo en la cárcel o lo que sea, ¿no? Y en realidad, como comentaban las compañeras, es que el reflejo no nos gusta nada, ¿no? Y me parece pues muy valiente reconocerlo, reconocer que tú también lo estás haciendo, ¿no? Y en el momento que tú, y hay una gran transformación en reconocer tu espejo, ¿no? Y a veces nos da mucha vergüenza, nos da mucha pereza, pero en el momento que tú dices, ostras, pues he estado usando a mi madre, he estado usando a mi padre, he estado usando a mi pareja, es que no se salva nadie y en realidad, por muy conscientes que seamos y trabajados los que estemos aquí, nos vuelve a pasar que, y la mayoría de veces lo hacemos si vamos a lo profundo para evitar un dolor, ¿no? O sea, en realidad es como que la humanidad sin querer estamos todo el rato escapando de sentir dolor. Y el usar y dejarnos usar, etcétera, etcétera, viene por este escape de pensamos que vamos a sentir dolor. Entonces, en el momento que tú lo ves en el otro, lo aceptas y lo llevas para adentro, es una gran madurez y una gran transformación, ¿no? Y sobre todo una forma mucho más equilibrada de vivir, porque yo cuando normalicé esto y lo entendí como algo natural y necesario, la verdad es que dejó de importarme que la gente tratara de usarme, ¿no? Y lo veo, te digo, yo los veo venir y así como que casi que, pues venga, ¿no? Vamos, digo, si es algo que va a pasar, porque si tú te resistieras y lo evitaras, pues vale, todavía te lo compro, pero tú te puedes resistir lo que quieras, pero te van a seguir usando. Así que, y además la gente que más te quiere, ¿no? Consciente o inconscientemente, con lo cual pues os invitamos a que reflexionéis cuando os sintáis usados, porque no es tan malo como lo pensáis, es más necesario de lo que pensamos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Natalie Collar, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación, a las compañeras por este rato compartido. Me ha gustado mucho estar aquí con vosotros y espero poder repetir en otra ocasión. Pues ojalá y sí, esperemos que así sea. Luciana Portantierro, muchas gracias por un programa más.
Mucho gusto. Y mira, te quería decir algo. Estuve en Mendoza, Argentina, una provincia del sur, y hablando con una amiga muy amiga, resulta que ella es oyente tuya. No Ah, sabía que yo participaba. Te sigue, sí, te sigue por Spotify, por el ujú, podcast. ujú. Así que le voy a mandar un saludo a Mariela Barnes, que es fiel oyente tuya. No, mía no sabía. Ahora sí. Pues qué curioso, ¿no, Luciana? Curioso, hermoso. Pero es bonito porque te das cuenta que la Bonito. Así gente... que se te escucha en el sur de Argentina, se te escucha. Te Wow. digo que yo ahora que estuve en México, yo dije, ¿de verdad? O sea, es sorprendente, ¿no? Y Qué ojalá y haya maravilla. más programas como estos porque hace falta mucho, de verdad. Sí. Agnes, muchas gracias también. Un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias, es mi segundo programa, estoy encantada de estar aquí, me ha encantado compartir con las compañeras y el tema de hoy, la verdad que me ha apasionado mucho. Bueno, Sí, yo muchísimas sé que gracias. al principio suena un poco extraño, pero es un tema que cuando profundizas da para mucho y cuando lo entiendes, pues puedes vivir de una forma mejor. Así que agradeceros y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 para cualquier duda, comentario o pregunta. Y lo más importante, Luciana, A nosotros sí nos importas. así es. Un abrazo y nos vemos el programa que viene. Cuidaros. Adiós, Gracias. adiós a todos.